Continuando con esta presentación sobre los procesos de control parlamentario en el Perú y dentro de la primera de las esferas en las que estoy desarrollando esta presentación, continúo entonces con la teoría de los actos parlamentarios y corresponde que en esta entrega haga una revisión de dos aspectos estructurales dentro de esta teoría de los actos parlamentarios. Lo que veré en esta presentación será dos temas, los criterios y los aspectos que comprenden el control parlamentario. Los criterios van a permitir determinar cuáles son las bases a partir de las cuales se realiza el control parlamentario y los aspectos son las dimensiones desde las que cabe percibir el control parlamentario. Los criterios de control pueden ser de cuatro tipos. En primer lugar, un control parlamentario basado en la teleología estatal, donde lo que se analiza es la forma y el fin del Estado. El Parlamento es un órgano estatal y las actividades de control que realiza son respecto de órganos estatales que tienen una función, que tienen una finalidad, que tienen una misión, que tienen objetivos y que tienen metas dentro de nuestra forma de Estado. Entonces, cuando el Parlamento realiza su actividad de control parlamentario, examina, inspecciona, supervisa la actividad de los sujetos materia de su actividad de control a partir de la teleología, a partir de la finalidad por la que existen y a la que deben servir los órganos cuya actividad controla. Entonces, esta primera dimensión del control parlamentario se basa en la teleología estatal. ¿Para qué existe el Estado? En la medida en la que tenemos un tipo de Estado, la pregunta que se hace, el control, la actividad de control del Parlamento es, ¿se está cumpliendo con la teleología que prevé nuestra Constitución dentro de nuestro tipo de Estado? ¿Qué tipo de Estado tenemos? Tenemos un Estado de derecho, un Estado constitucional de derecho, un Estado social de derecho, un Estado democrático de derecho, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de la premisa de la teleología es que se realiza el control para determinar si se cumple o no se cumple con la finalidad en razón de la cual existe el Estado, según la cual se determina si existe o no una regularidad en los sujetos cuya actividad revisa, supervisa, inspecciona el Congreso durante el proceso de control parlamentario. El segundo criterio de control es el criterio de legalidad, es decir, se revisa el orden jurídico. ¿Qué cosa es lo que dice la ley respecto de lo que se debió hacer o lo que se debe hacer como parte del ejercicio de las funciones controladas por el Congreso? Se trata de una revisión de la actividad efectiva, desarrollada, desempeñada o de las declaraciones que se emiten en relación con los mandatos normativos que prevé nuestro sistema jurídico. El tercer criterio de control de la actividad del Estado por el Congreso es el criterio eminentemente político, en cuyo caso lo que revisará el Parlamento es en qué medida, cuando se revisa la acción del sujeto materia del control, del sujeto pasivo del control, en qué medida este sujeto está cumpliendo con los parámetros, con la razón de ser, con el propósito en razón del cual existe dentro de nuestro tipo de régimen político. Se contrasta el tipo de régimen político con el desempeño efectivo de la actividad a cargo de los órganos y de los titulares cuya actividad y cuyo desempeño es objeto de revisión, de comprobación, de inspección o de supervisión por el Congreso de la República. Y por último, el cuarto criterio de control es un control basado en la confianza. Existe una relación fiduciaria entre el gobierno y el Congreso.
esta relación fiduciaria se basa en la necesaria confianza con la que debe proceder el gobierno. El gobierno no solo depende del presidente de la República en el régimen político peruano, depende también de la confianza que tiene en el gobierno, el Parlamento, como agente de representación de la voluntad popular. En nombre de ese porcentaje del electorado que quiso ser representado por quienes accedieron a un escaño, es que el Parlamento debe vigilar si la voluntad popular que ese Parlamento representa durante un periodo constitucional, durante un mandato constitucional, está adecuadamente honrada con el ejercicio de las potestades políticas que tiene y que usa el gobierno. Se revisa la actividad de las agencias estatales controladas a partir de la relación de confianza y la legitimidad que tiene el Parlamento frente a la comunidad. Se revisa la confianza con la actividad que desarrolla el sujeto pasivo del control y se hace al amparo de la relación de legitimidad que tiene el Parlamento en relación con la comunidad. Esto entonces en cuanto a los criterios de control parlamentario para el desempeño de esta función por el Congreso. En cuanto a los aspectos del control parlamentario pueden dividirse en aspectos formales o aspectos materiales. Cuando hablamos de los aspectos formales, nos estamos refiriendo a los actos de control que consisten en el uso de los procedimientos, requisitos y cumplimiento, por ejemplo, de plazos para, entre otras cosas, obtener, elaborar o evaluar información sobre la actividad política del gobierno, la administración pública o particulares cuya actividad está comprometida con el interés público. También cabe entender que existe este otro aspecto de la actividad del control parlamentario cuando se trata de exigir la rendición de cuentas de las autoridades estatales y de hacer posible la sanción de quienes resultan responsables a partir de los hechos, de la información, de la evidencia o de las pruebas disponibles en el marco de la legalidad y de las normas constitucionales. Entonces, los aspectos formales a los que hacemos referencia es al cumplimiento estricto de las normas que permiten la realización de una actividad de control independientemente de su materialidad, de la relación que puede tener el uso de los procesos con conformidad con principios o valores constitucionales. Pero cuando hablamos del aspecto material o sustantivo, a lo que nos referimos con el control parlamentario es a esas manifestaciones de voluntad, deliberaciones y decisiones adoptadas o dejadas de adoptar de modo efectivo, a partir de las cuales cabe conocer e interpretar el deseo, las intenciones, el sentido de la conducta de los actos de poder controlados por el Parlamento. En este sentido, existe una revisión de la voluntad de los agentes cuya actividad, cuyo comportamiento, cuya conducta controla el Parlamento y lo hace a partir de evidencia en la que consta de manera objetiva las manifestaciones de voluntad y el comportamiento respecto de el uso de atribuciones en relación con el cumplimiento de valores o de principios constitucionales cuya misión debe revisar el Congreso de la República. Entonces, hemos hablado en este video de los criterios con los cuales se puede realizar la actividad de control, así como los dos distintos aspectos que son objeto del control parlamentario. Un aspecto puramente formal y un aspecto material o sustantivo en el que se contrastan declaraciones, decisiones, etcétera,
respecto de los principios o de los valores de una axiología constitucional y de una teleología estatal que tiene la potestad de contrastar, de supervisar, de inspeccionar o de monitorear, de hacerle seguimiento el Congreso de la República. En la próxima entrega haremos una revisión de lo que podríamos denominar los elementos y los presupuestos de los actos de control parlamentario por el Congreso de la República.